Soy estudiante de último año de preparatoria en Nevada. Vivo en uno de esos pueblos perdidos donde el viento parece saber más secretos que la gente, donde los autos oxidados se quedan años en el mismo lugar y la estación de servicio abre cuando quiere. La clase de lugar donde no pasa nada, y por eso uno empieza a buscar que algo pase. Mis amigos y yo, como muchos otros adolescentes aburridos, encontramos nuestro escape en lo abandonado, en ruinas oxidadas, edificios carcomidos por el tiempo, túneles olvidados, escuelas medio derrumbadas donde todavía quedaban pizarras con nombres. A veces subíamos a los tejados, otras descendíamos a los sótanos sin linterna solo para sentir esa mezcla de miedo y adrenalina que te hace sentir vivo por un segundo. Nunca robábamos nada, tampoco vandalizábamos, no éramos criminales, éramos exploradores del tiempo, de esos lugares donde todo parecía haberse detenido y sin embargo algo, no sabíamos qué, seguía respirando. El que siempre encontraba los sitios más extraños era Charles. Charles nunca fue exactamente un amigo, era más bien una constante. Aparecía y desaparecía del grupo como una sombra. Podías pasar semanas sin saber nada de él, y de repente llegaba con alguna reliquia de locura. Una cámara Polaroid con fotos de un hospital psiquiátrico enterrado entre cactus, o un mapa dibujado a mano con una cruz roja, donde antes hubo una fábrica de conservas. Nunca decía cómo daba con esos lugares, solo los encontraba. Y cuando hablaba, lo hacía en voz baja, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Una tarde, en casa de James, Charles apareció sin previo aviso. Llevaba el mismo buzo gris con capucha que parecía no haberse sacado nunca. Se sentó sin decir palabra, sacó su celular y nos lo tendió. Miren esto, era una cuenta de Instagram, pero no cualquier cuenta. Las fotos eran inquietantes, minas polvorientas, entradas negras como bocas de lobo, señales oxidadas con números borrados, leyendas en el pie de foto escritas como acertijos. Una en particular nos dejó congelados. Docenas de minas olvidadas en el desierto de Mojave. Si sabes dónde buscar. ¿Qué es esto?, preguntó James, frunciendo el ceño. Estuve en contacto con ellos, dijo Charles, sin apartar la mirada del teléfono. Me dieron coordenadas, zonas, nada claro, pero lo suficiente. ¿Y vos les crees?, dije, aunque sabía que la pregunta era inútil. Charles no sonrió, pero sus ojos brillaban como si lo hiciera por dentro. Nos están guiando. Hay algo ahí. La habitación quedó en silencio. Afuera, el sol se estaba poniendo, tiñendo todo de naranja sucio. A través de la ventana se veía la silueta de las montañas, oscuras, como si alguien las hubiese recortado del cielo. Eso era todo lo que Charles necesitaba para arrastrarnos con él. El plan no tardó en tomar forma. Como siempre que Charles lanzaba una de sus bombas, había una mezcla de resistencia inicial y fascinación inevitable. Esa noche, mientras las luces del pueblo parpadeaban con desgano y el viento silbaba entre los techos de chapa, acordamos los detalles. James iba a conducir. Tenía una camioneta Ford destartalada pero fiel, con una caja trasera donde podíamos tirar mochilas, herramientas y hasta un par de colchones inflables, si la cosa se extendía. Yo llevaría la comida, linternas, baterías y un par de barritas energéticas que se habían vencido el año pasado. No importaba. No íbamos a una excursión gourmet. Charles, como siempre, no prometió llevar nada, pero sabíamos que traería lo más importante: el misterio. Salimos al amanecer, cuando el cielo apenas era un velo azul ceniza y el frío del desierto todavía arañaba los huesos. El viaje fue largo, monótono. La ruta parecía no tener fin, solo una línea agrietada que dividía la nada en dos mitades idénticas. A los costados, cactus secos como cadáveres en pie.
Más allá, cerros color óxido que parecían observarnos desde lo alto, con esa indiferencia cruel que tiene la naturaleza. Nadie hablaba mucho. La música sonaba bajito, como si hasta las guitarras tuvieran miedo de romper el silencio. ¿Estás seguro de que es acá?, preguntó James cuando paramos por tercera vez. Charles revisó su celular, pero la señal se había esfumado hacía kilómetros. Sacó un mapa arrugado del bolsillo, uno que parecía haber pasado por una guerra. Hay una marca, justo después de este tramo de ruta. Hay que meterse entre los cerros. La entrada está camuflada. Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien te dice dónde queda el baño. Como si no estuviéramos a punto de entrar en territorio de nadie, en un desierto que había tragado más secretos que arena. Tardamos casi una hora en encontrar lo que Charles decía que era el camino. No era un camino. Era una brecha entre dos formaciones rocosas, cubierta de polvo, ramas secas y esqueletos de animales pequeños. Por momentos, dudé si la camioneta lo lograría. Cada piedra parecía querer romperle los huesos al vehículo. Finalmente, la vimos. No era una mina con cartel y luces de neón. Nombre era una hendidura oscura en una pared de roca, apenas visible desde cierta distancia, como si el desierto la hubiese cerrado a propósito. No había señales, no había alambrado, solo un par de rieles oxidados que salían como venas muertas desde la sombra. Nos detuvimos. Nadie dijo nada por un largo rato. La entrada nos miraba. Y no era solo imaginación. Se sentía como una mirada, como si algo, del otro lado, estuviera esperando. Entramos sin decir palabra. No fue una decisión, fue un impulso. Como cuando ves una puerta entreabierta en una casa vacía y simplemente empujas. La luz del desierto quedó atrás, como una promesa rota. La mina nos tragó de a poco, primero con una sombra suave, luego con oscuridad espesa, casi viva. Encendimos las linternas. El haz de luz bailaba en las paredes irregulares, donde el tiempo había dibujado líneas como arrugas de una piel antigua. El silencio era otra cosa allá adentro. No era la falta de sonido, sino su reverso. Una especie de eco muerto, donde todo lo que hacías parecía importar demasiado. Cada paso retumbaba. Cada respiración era un ruido sucio. ¿Escucharon eso?, preguntó James, deteniéndose. Nos quedamos quietos. Yo solo oía mi corazón. Después, algo más. Un susurro. No era viento, era más húmedo. Como si algo se deslizara por una pared lejana. Algo que no tenía pies, pero sí intención. Debe ser una corriente de aire, murmuré. Nadie me creyó, ni siquiera yo. Seguimos bajando. La pendiente descendía en espiral, con un viejo riel minero acompañándonos como un guía oxidado. A un costado aparecieron restos de madera podrida, tal vez soportes derrumbados. Una vieja vagoneta volcada con grafitis en su superficie. No eran nombres, eran símbolos. Charles se detuvo frente a ellos. «Esto no estaba en las fotos», dijo. Su voz sonaba distante, como si ya estuviera en otro plano, uno donde la lógica no tiene lugar. Yo los miré también. No eran marcas de mineros aburridos. Había algo ritual en ellas, algo primitivo. Trazos circulares, con líneas quebradas y puntos que se repetían. Parecían hechos con carbón, o algo más oscuro. Deberíamos marcar el camino de regreso, dije. La garganta me picaba. James sacó un aerosol fluorescente que había traído por si acaso. Comenzó a rociar flechas en las paredes. Fue una buena idea. Pero parte de mí sentía que esas flechas no iban a servir de mucho. Después de la tercera curva, las cosas cambiaron. El aire se volvió más frío, pero no como el frío normal. Era más denso, como si pasáramos por una cortina invisible. Y entonces lo escuchamos, un golpe seco, lejano, repetido. Golpe, silencio, golpe.
como si alguien estuviera picando roca muy, muy abajo. ¿Quedará alguien trabajando acá?, dijo James. Nadie respondió, porque lo sabíamos. No quedaba nadie. No vivo, al menos. Y sin embargo, los golpes seguían. Seguimos bajando. Ya no hablábamos. No era necesario. Cada uno estaba hundido en un silencio espeso, demasiado ocupado escuchando lo que no se decía, lo que se movía, lo que respiraba muy bajo. Las linternas empezaron a fallar. Primero fue la mía, un parpadeo tímido, casi imperceptible. Después la de Charles y la de James, un minuto más tarde, como si una gran sombra invisible estuviera absorbiendo la energía. No era casualidad, ninguno lo dijo, pero los tres lo supimos. Es el polvo, debe interferir con las baterías, intenté razonar. Pero la batería de una linterna no sabe nada de polvo. Avanzamos hasta que llegamos a un pasillo estrecho, apenas del ancho de nuestros hombros. Carlos iba primero. No le molestaba abrir camino, pero yo sabía que lo hacía por otra razón. No quería que lo tocase lo que venía detrás. Ese pensamiento me arañó el estómago. El golpe seco que habíamos escuchado antes se interrumpió de pronto. Un silencio nuevo nació, uno expectante, y entonces lo vimos. En la intersección de dos túneles había una estructura que no estaba en ningún plano. Una puerta, vieja y herrumbrada, incrustada en la roca. No tenía manija, solo un hueco rectangular en el centro, como si algo hubiera sido arrancado, o como si se necesitara algo especial para abrirla. Alrededor, el mismo patrón de símbolos que habíamos visto antes. Pero esta vez estaban grabados, no pintados, y sangraban. No sangre roja. Era algo más espeso, más oscuro, como si la roca estuviera llorando petróleo. James dio un paso al frente. Esto no es natural. Su voz salió ahogada, como si no fuera suya. ¿Y qué es?, le pregunté. Nadie respondió. Entonces, la puerta susurró. Sí, susurró. No hay otra palabra. No fue un sonido mecánico, ni un crujido de metal. Fue un murmullo, una invitación. Como si alguien, algo, al otro lado estuviera esperándonos. Charles se acercó, como hipnotizado. Extendió la mano hacia la abertura. «Charles, no», grité. Pero ya era tarde. Su dedo apenas rozó el hueco, y el túnel tembló. Un gemido surgió de las profundidades, como el crujido de una garganta de piedra, como un monstruo que lleva siglos durmiendo y se despereza por primera vez. Las linternas se apagaron. Todas. Oscuridad total. Y en ese instante, una voz surgió detrás de nosotros. Casi un susurro. Casi humano. No deberían estar acá. La oscuridad no es silenciosa. Cuando te envuelve, todo lo que tenías afuera entra adentro. Los latidos, la respiración, los pensamientos y también lo que no es tuyo. ¿Escucharon eso?, dijo James. Sí, susurró Charles, todavía con la mano cerca del hueco de la puerta. Yo no dije nada, porque sí, también lo había escuchado, pero no sabía cómo explicarlo. Era una voz, o mejor dicho, muchas voces a la vez, hablando como si fueran una sola. Voces que no usaban palabras, pero que igual se entendían, como si hablaran directo al hueso. La linterna de James parpadeó una vez más, una última vez. Y por un segundo, apenas un segundo, vi algo reflejado en el metal de la puerta. Una figura, alta, imposible. Y ojos. No tenían pupilas. Eran como luces bajas y amarillas, flotando en un rostro imposible de enfocar. Parpadeé. Ya no estaba. Encendé otra vez la luz. Dije, no puedo. Murió. El aire se volvió más denso, como si nos estuviera presionando, empujando hacia atrás. Y entonces la puerta se abrió un poco, apenas unos centímetros. No crujió, no hizo ruido. Simplemente se deslizó, como si hubiera estado esperando el contacto de un dedo humano para despertarse. De adentro salió un olor a hierro viejo y a algo más, a humedad estancada, el encierro, a tiempo acumulado.
Charles se inclinó hacia el hueco. «Hay una escalera. Baja más». «Ni lo pienses», le dije. Lo agarré del hombro y sentí que temblaba. James retrocedió. Tenía los ojos abiertos como platos. «No podemos seguir. No sin más luz. No sin saber qué es esto». Pero Charles tenía esa mirada que vi una sola vez, en un compañero de secundaria, que se quedó mirando una hoguera hasta meter la mano adentro. No estaba enojado, no estaba loco, solo ya no estaba del todo acá. «Nos está llamando», dijo. La mina volvió a temblar, esta vez con más fuerza. Como si el lugar supiera que dudábamos, como si cada segundo que pasábamos decidiendo, la cosa allá abajo se fortaleciera. Y entonces algo subió por la escalera. No lo vimos, no hacía ruido, pero lo sentimos, como si la oscuridad tuviera peso, como si algo estuviera desplazando el aire. Y lo más espeluznante fue que se detuvo justo del otro lado de la puerta, esperando. No podíamos ver nada, pero lo sabíamos ahí. El aire frente a nosotros estaba más frío, no como el frío del subsuelo. Era otro tipo de frío, uno que te raspa la piel sin tocarte, uno que parece traer consigo un murmullo, una promesa. No había viento, pero algo respiraba allá abajo. «No va a dejarnos ir», dijo Charles, en un tono que no era del todo suyo. Yo lo miré. Tenía los ojos clavados en la puerta entreabierta, como si viera algo que nosotros no. «¿Quién?», preguntó James. Su voz sonó tan quebrada que casi no lo reconocí. Charles no respondió, pero entonces algo cambió. Un sonido nuevo empezó a bajar por el túnel. No era arrastre esta vez, era golpeteo. 1, 2, 3, pausado, rítmico, como pasos, pero no humanos, más pesados, irregulares, como si lo que fuera que se acercaba tuviera extremidades de más o de menos. James dio un paso atrás, yo también. Charles se acercó un poco más. «No entiende palabras, solo presencia», susurró. «¿Qué decís, Charles?», le pregunté, ya más asustado por él que por lo que fuera que venía. Y entonces el sonido se detuvo, a centímetros de la puerta. Durante un segundo eterno no pasó nada, solo el silencio y ese frío que nos envolvía como una red invisible. De pronto, desde dentro del túnel, una voz nos habló. No era una voz como la nuestra, era como si el túnel mismo la generara, como si las piedras, la madera, el polvo, hubieran aprendido a imitar el habla humana. Y dijo una sola palabra: «Quédense». No gritó, no rugió, solo lo dijo, como una petición paciente, como un canto hipnótico. Casi fue peor que si hubiera sido una amenaza. James se dio vuelta y salió corriendo por el túnel. «¡James!», grité y fui tras él. Charles no se movió. «Vamos, Charles, tenemos que salir de acá». Lo agarré del brazo con fuerza. Me miró, como si despertara de un sueño. «¿La escuchaste?», me dijo. «Sí, y por eso hay que irse, ahora». Nos dimos vuelta y corrimos. Corrimos sin pensar, sin mirar atrás. Y mientras subíamos por el túnel, podíamos oír algo arrastrándose detrás, a lo lejos. No apurado, no violento, solo paciente, como si supiera que el tiempo está de su lado. Cuando finalmente salimos de la mina y sentimos el sol en la piel, no dijimos nada. Nos subimos al jeep. Nadie miró atrás. Nadie habló. Solo Charles, justo cuando arrancamos, murmuró: «No quería hacernos daño. Solo quería que lo viéramos». El jeep rugió sobre la tierra seca, sus llantas levantando polvo en una nube gris. James, que iba en el asiento trasero, miraba al frente, sin decir palabra. Charles, al volante, no parecía menos afectado, pero su mirada era diferente, perdida en algún punto del horizonte. Yo solo miraba la carretera, como si quisiera asegurarme de que el desierto que dejábamos atrás era solo eso, desierto. Pero sabíamos que no lo era. Cada uno estaba en su propio mundo, atrapado en pensamientos que nadie se atrevía a compartir.
¿Qué fue lo que vimos? ¿Lo que oímos? ¿La voz? ¿Y esos pasos? El sonido. Esa presencia que nos hablaba en un susurro frío y vacío, como si lo que estuviera ahí abajo no tuviera prisa por devorarnos, sino que simplemente nos necesitara. Y la mina, esa mina, seguía ahí, abierta, esperando. El pozo se había cerrado en nuestras mentes, pero sabíamos que, de alguna forma, no lo había hecho para el mundo real. La idea de que algo había quedado allí abajo, permaneciendo, observándonos, nos seguía como una sombra invisible. Cuando tomamos la carretera principal, la tarde ya caía. El sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo todo de un naranja muerto, de ese color que aparece justo antes de la oscuridad total. Pero no importaba cuán lejos nos alejáramos, el sabor de lo que había sucedido se quedaba con nosotros. La mina, el frío, los pasos, todo permanecía allí, inmutable, y algo más. Algo que no íbamos a poder sacudir. No hablábamos de lo que sucedió. Nadie lo hacía. Cada uno se aferraba a su propio silencio. Sin embargo, en nuestras mentes, el eco seguía sonando. Quédense. Ese murmullo, esa palabra, tan suave, tan tranquila, como si nos estuviera esperando para un regreso inevitable. De vez en cuando, Charles nos miraba desde el retrovisor, pero sus ojos no parecían vernos a nosotros. Era como si estuviera mirando algo más allá, algo invisible que se desvanecía antes de que pudiera reconocerlo. Al llegar a la ciudad, nos despedimos rápidamente, cada uno tomando su camino sin intercambiar mucho. Estaba claro que ninguno de nosotros quería estar demasiado cerca de los demás en ese momento. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en la mina una vez más. Pero esta vez no era el sonido de los pasos lo que me atormentaba. No era la voz. Era algo mucho más simple y a la vez mucho más aterrador. La sensación de que, de alguna manera, todavía estábamos allí. Alguien, en algún lugar de las profundidades del desierto de Mojave, sabía que habíamos estado ahí. Y tal vez nos estaba esperando.